Para conocer los misterios de la historia, obras literarias sublimes y las ideas de grandes pensadores, mejor la universidad. Para pasar un buen rato picoteando curiosidades de la mesa del tiempo, aquí comienza El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. Hasta las 21 por MQC Radio. Buenas tardes para todo el mundo, o por lo menos para los que están escuchando, que es el tipo de gente que solemos calificar como MQceros. Les damos la bienvenida a una nueva entrega del Quijote no se mancha. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ya es miércoles de nuevo, aunque no lo parezca, y pasaron las 19 horas, así que arrancamos este programa que hacemos más o menos hasta las 21. Quienes estamos de este lado, mi nombre es Leo Zanetti. El nombre de ese señor que tengo enfrente es Cachi Prubós. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas tardes, querida audiencia, MQcera, quijotera, tera. Sí, me pregunto, ¿cómo tiene que ser un día para que parezca miércoles? Ya me remito a lo que... Sí, y se tiene que escuchar el Quijote como a esta hora. Ya con eso está bien. Tiene que estar lejos del fin de semana para que sea miércoles. Y puntualmente, como para que parezca bien un día de miércoles, venimos nosotros, Leo Zanetti, el que les habla, y esta tercera pata de este trípode de 4 patas, el señor Gonzalo Rulo Benavides. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, sí. Buenas, Cachi, Leo. Buenas. ¿Bien? ¿Cómo le va? Una barbaridad. Los veo bien. No sé si eso es preocupante o no, pero los veo bien. Según mi doctora, luzco mejor. Mejor que cuando lucía muy mal. Entonces ya es como para sentirse bien. Me alegro por ello. Bien. Entonces nos queda presentar, como todos los miércoles, al operador de la radio y obviamente del programa, el señor Fidel Con. Muy bien. Estamos todos magníficos. Aprovechando esta primavera adelantada. Sí. Que nos permitió, hasta hoy anduve en hojotas, por ejemplo, un buen rato del día. Yo voy en cana, si me llevo a poner ojo. Ya es un lujo para estas fechas, pero ya anticipando la primavera que se viene. Hace mucho que no recurro a informativos, ese tipo de programas amenos que suelen nutrir nuestras vidas con cosas tan gratas. Ajá. Por lo tanto, no tengo idea de cómo viene, por ejemplo, la proyección del pronóstico meteorológico, porque viste, por ahí pega calorcito y pero se viene de nuevo una oleada de viento de no sé dónde. ¿Hay algo de eso? ¿Alguien que me informe? No tengo idea, Cachino. Vivimos el momento a momento. Sí, yo cuando me despierto, agarro el celular. Ajá. Apago la alarma, si me despertó la alarma del celular, sí. Y miro ahí que tengo el numerito que me dice la temperatura. ¿Ah, sí? Y en función de ese número, o me pongo calzoncillo largo, bufanda y todo eso, claro. Y ya salgo de la cama listo para enfrentar el mundo. Ajá. O de enojota, depende. Claro, pero ya mañana no se sabe. Pero claro, mañana no sé. Si le dice, te llamo, Cachi, cuando yo me despierte te llamo y te aviso. Si le dice 39, avisa que tiene fiebre. Ahí está. No, señor. No. Es la temperatura del mundo, no mía. Qué raro, cuando uno tiene fiebre, sí, que tiene subida la temperatura, siente un frío polar. ¿Cómo es esa cosa tan extraña, tan contradictoria? Porque más adentro se te enfría el cuerpo, Cachi. La fiebre hace que la sangre se vaya para las afueras. Yo pensé que era el bronce que ya me venía invadiendo por dentro. Sí. Bueno, no, entonces era otra cosa, debe haber sido de la neumonía directamente. Bueno, un poquito de orden. Por empezar, música, saludos. Sí, música de apertura, saludos. Saludos a la querida gente que normalmente nutre nuestras vidas con buenos momentos. Bueno, aquella gente que nos saluda por la calle, pero también hay una querida gente que nos acompaña desde hace mucho, que es Jalito Café y toda su troupe, que bueno, normalmente nos brinda su grato ambiente para nuestro solaz y esparcimiento. Todas estas
palabras ya tan remanidas que usamos siempre, pero que las remaniste vos, me parece. No hacen más que describir una realidad incontrovertible. Y bueno, ahí está dado entonces nuestro saludo. Y bueno, gente que hace sus aportes por la calle, que tiene a bien hacernos saber lo mucho que le gusta nuestra propuesta, y para nosotros es un mimito. Sí. Entre esos tantos que nos ha brindado su mimito verborrágico, le tengo que mandar un agradecimiento y un saludo al Bachi Alasia, che. Grandote así como lo ven, es una malva de bueno, es tan sentimentalote él, y bueno, y hace llegar esos mimos. Mimos con esas manos te la regalo, viejo, bueno, gracias Bachi Alasia. Bueno, saludos, tenemos al Paula Blaine, como siempre, fijo, que ya avisó que estaba. Y muy atenta Maru, que me está pasando en este mismo momento el pronóstico meteorológico. Mirá, che. Y me dice que tenemos sol hasta el domingo. Ah, bien. Así que el lunes ya no hay se sol, mantiene se todo. O sea, claro, o sea que el lunes sería el fin del mundo, según estamos calculando. O el domingo a la noche, capaz, no sé, no sabemos hasta entre el domingo. No, porque a la noche va a ser normal que no haya Pero sol. yo pregunto, si tenemos sol hasta el domingo, esta noche, ¿qué hacemos? Sí. O sea, esta noche, mañana a la noche, pasado mañana a la noche. Es así tipo... Se pone los lentes de sol y sale a caminar, cachito. Vamos a estar onda Noruega, por ejemplo. Bien, usted le iba a decir a la gente ¿Con qué arrancamos nuestro programa, o cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Las dos cosas, pero no al mismo tiempo. Primero la comunicación. Bueno, cómo no. Se pueden comunicar con nosotros mediante el teléfono de la radio al 155 27 437, o mediante las redes vía Facebook o Instagram en El Quijote No Se Mancha, Rafaela en el caso del Instagram, o MQC Radio. Y nos pueden tirar las palabras que tengan dando vuelta por allí, que quieran saber de qué se trata, el origen, o porque lo saben y nos quieren decir a nosotros la curiosidad que ustedes tienen guardadita. Como respondiendo a esta especie de consigna, arrancamos con los Beatles, la palabra. Porque la palabra, sopa de letras, palabras cruzadas, o no sé cómo lo vamos a llamar a todo esto, pero vamos a hablar justamente de esta herramienta que es inherente a la radio, que más allá de la buena música es principalmente la palabra. La palabra que bien usada puede describir situaciones, puede traer a colación gratos o no tan gratos momentos. La palabra es lo que trataremos de indagar hoy en su más amplia cantidad de posibilidades. Sí, bautizamos el programa como curiosidades etimológicas. Ahí está. Pero bueno, con la idea de indagar por cualquier cosa que nos dé algo para contar en relación al origen o historia de algunas palabras en particular. Para variar, Cachi, no te voy a preguntar a vos, sino al Rulo, cuál es la definición pertinente para el programa de la jornada, que tiene que ver justamente con etimologías. La etimología de etimología. Sí, valga la redundancia. Está muy bueno eso, me gusta. ¿Le gusta? Sí, sí, por supuesto. Qué bueno que le guste, Cachi. La palabra etimología proviene del latín. No podía ser de otra forma. Etimología, con Y, que a la vez viene del griego. Etimología. Con I latina. Exactamente. Con I latina. Todo pero escrito en griego. Ajá. Compuesta por étimos, que es elemento o lo verdadero, y logía, que es el estudio o el tratado de. O sea, que es lo que estudia lo verdadero. Mire usted, che. Bueno. Qué fiesta que se harían en nuestra Argentina de hoy. Daría para muy largo, sí. Pero bueno... Bueno, son las bases de... Es una cuestión, claro. No es lo mismo la etimología que la definición. Okay, exactamente. Está. Desde luego. Incluso acá hay un texto interesante que escribió Melampo, que fue un gramático, que dice así: etimología es la desmembración de las palabras mediante la cual se aclara la verdad. Bien. Continúa, pero hasta ahí está bien. Está bueno, porque, claro... Al desmembrar una palabra, uno logra determinar cuáles son los miembros que la componen, y estudiando individualmente estos miembros llegamos a comprender un poco mejor el todo. Bueno, eso ya fue demasiado. A veces sí, a veces no.
A veces seguimos sin y a veces andemos menos que antes. Pero bueno, ejemplo, vale la ahora. pena hacer el esfuerzo. No diga esfuerzo de mío, que en este momento tengo que guardar cama, tengo que estar tranquilito. Ya esfuerzo es una palabra jodida, no habría que usarla. Bien, no tenemos ningún orden en particular para el programa de hoy. Casi próximos a hacerlo desordenado, así que no sé qué tenemos que contar. Lo podríamos haber ordenado por orden alfabético. Claro, algo con... A ver. Había un tipo del cual se decía que era tan pero tan meticuloso y ordenado en su vida, y en bajada también, sí, que llamaba la sopa de letra por orden alfabético. Es mucho, Cachi. Ya es medio... Sí, Sí, porque las letritas se deforman adentro de la sopa, ¿vio? Sí, nunca tomé una sopa de las Cachi, porque viste que eso es más de antes. ¿Sí? Ahora es con arroz nomás. Antes estábamos en otra posibilidad económica. Bueno, adelante. Yo les voy a contar algo que tiene que ver con una sección que habitualmente utilizamos en este programa y que se me ocurrió consultar hoy, de buscar la primera vez en la historia, digamos. Ajá. No encontré exactamente cuál sería la primera palabra de la historia o algo así. De hecho, encontré algunos artículos de índole antropológico que sospechan que la primera palabra de la humanidad habría sido no. Pero bueno, todo a partir de conjeturas y no mucho más que eso. Lo que sí encontré es una historia breve que les voy a contar, una anécdota que la narra nuestro amigo Heródoto de Halicarnaso, historiador de la antigüedad, que vivía en la antigüedad y historiaba la antigüedad porque había cosas más antiguas que la antigüedad. Qué tipo ordenado, ¿no? Y aparte historiaba también lo que pasaba más o menos en su época. Es más difícil estudiar para adelante también. Sí, difícil. Hubiese dicho, voy a estudiar la modernidad, por ejemplo, no. Eso claro, es hacer futurología. Habría pasado a ser profeta. Ya más que Heródoto sería Orangel el tipo. Bueno. Estaba pensando en esto. Sí. A nosotros nos queda... No hagas mucho esfuerzo, Cachi, pensá despacito. No diga esfuerzo delante mío. Estaba pensando que lo llamamos a Heródoto como familiarmente y sin darnos a la posibilidad de pensar que podría llegar a ser Heródoto. Y así sí, es como escucho que lo nombran en un programa de divulgación histórica y demás, que suelo escuchar por la internet, y estos señores españoles insisten con Heródoto. Y a nosotros, no sé por qué a mí me cae mejor Heródoto. Sí, en realidad la mayoría de esos nombres griegos admiten quizás distintas acentuaciones. Claro. Heródoto sin acento se leería Herodoto. Heródoto debería llevar acento en la O porque sería esdrújula. Claro. Sí, está. Pero bueno, la cuestión es que este muchacho cuenta en sus historias... el tipo viajó por Egipto, estuvo mucho tiempo ahí, donde narró un poco lo que vio y otro poco lo que escuchó. Uh-huh. Entre las historias que allí le contaron, hay una anécdota que involucra a un faraón del año 600 y pico antes de Cristo. Vaya. Llamado Psamético. Psamético I era el... Qué lindo nombre. Me gustó. El faraón... Bueno, cuestión que este muchacho se había propuesto descubrir cuál era la lengua original de los humanos. Ajá. Tenía obviamente la teoría, en todo esto está implícita la teoría de que los humanos nacemos con una lengua incorporada como si fuera una cuestión genética. Bueno, o sea, el tipo se propuso ver, si no le enseñamos a hablar a una persona, ¿qué lengua habla espontáneamente, naturalmente? Claro. Que le viene de adentro, le viene. Claro. A esto llegué buscando las primeras palabras de la historia. Por ejemplo, el dada gugu, por ejemplo, ¿a qué hace referencia? Claro, ¿de qué idioma es? ¿A qué idioma estaría haciendo referencia? Lo que hizo Psamético fue tomar dos niños, no sé por qué, quizás por las dudas, por si uno se moría. Ajá. Tomó dos bebés recién nacidos, se los encargó a un pastor con la orden terminante de limitarse a alimentarlos en un recinto cerrado y sin ningún otro contacto con personas, y de informarle eventualmente en el momento en el que alguno de estos niños se exprese. Claro. Sí, condición tampoco hablar en frente de los niños porque pueden repetir. Ya sé que hacer querer la comida en silencio. Ya sé que fue lo primero que dijeron los pibes. A ver. Y si el tipo era un pastor. Y algo así hubo, hay una lógica en este razonamiento.
Resulta que al cabo de X tiempo que no quedó consignado, uno de los niños habría pronunciado, según el pastor, la palabra becos, Ajá. que es una palabra frigia que significa pan. Mire, A partir de lo cual, bueno, llegó a la conclusión el faraón de que claro, la lengua frigia era la original. La primera palabra que quizás pudieron comprender. Según el pastor fue lo primero que dijeron. Y ahí viene lo que el Cachi así a media máquina y todo alcanzó a deducir a su manera. Algunos griegos posteriores, a partir de esta historia, argumentaban justamente que la palabra becos se parece un poco a un balido de una cabra o de una oveja. Ajá. Y que esos sonidos son los que probablemente habrían empezado a imitar estos niños al no tener... No cuenta, entonces hay al que no probar de nuevo. Así que sí hay que avisarle a Psamético que la Academia de Ciencias ha invalidado su experimento y habría que probar de nuevo. Y estoy recordando esto ya medio de oído, digo, con esto de buscar las primeras palabras o los primeros lenguajes. Existen o existieron, en realidad más es un asunto más medieval, debates también sobre el lenguaje original que habría utilizado Dios para comunicarse con Adán. Ajá. En su momento. Importantes. Científicamente no hay mucho para decir, pero desde un punto de vista teológico... O sea, científicamente, con respecto a Dios, no hay absolutamente nada para decir. Bien, lo que ya es decir algo. Digo, científicamente. Sí. El punto es que teológicamente el asunto sobre el lenguaje en el cual Dios se habría comunicado con Adán sí dio muchísima tela que cortar en tiempos medievales. El hebreo obviamente era una de las alternativas. Luego otras versiones un poco más trabajaditas, me parece, sostenían que la comunicación habría sido como una transmisión de conceptos pura, sin la utilización de palabras. Pero bueno, como decimos, estamos hablando en un terreno estrictamente hipotético, teológico, que no... Sabemos que el origen de las palabras y del lenguaje deriva de cosas antropológicas mucho más complejas y... Claro, la antropología en todo esto tiene bastante que ver, y la fisiología, porque si pensamos, a ver, tengo dos vertientes de pensamiento en este momento. De pensamiento, mirá qué palabra que estoy usando, de ocurrencia. En principio sabemos que se sitúa al origen de los homínidos en África. Ahí tenemos a esta especie de proto ser humano, sí, homínido, no me parece que esté mal dicho, no recuerdo si era del tipo Australopithecus o algo por el estilo, que no sabemos si tenía la capacidad de articular palabras, sí, de pronto de emitir sonidos guturales, al más puro estilo de un chimpancé, por ejemplo, pero no sé si tendría desarrollada la capacidad de habla articulada. Claro. Esa sería una línea de ocurrencia. La otra línea de ocurrencia sería que, si pensamos que la civilización sumeria fue la primera de la cual tenemos noticia, y con un grado de cierto avance como civilización, podríamos llegar a pensar que las primeras manifestaciones de palabra inteligible podrían venir también por ese lado, porque sabemos que por lo pronto la escritura sí se les asigna a ellos. Sí. Entonces, si fueron los primeros en escribir, tranquilamente podrían haber sido los primeros en emitir palabra con un sentido determinado, más allá de sonidos guturales. Adán, mucho más atrás. Adán lo primero que dijo fue: me cae pesada la manzana. Para mí, ¿qué quiere que le diga, Cachi? Para mí vino este Dios y le mostró una pera y lo aplaude. Y le mostró una manzana, tabla. Y así se pudo comunicar, le hizo entender qué es lo que sí y qué es lo que no. Claro, ahí está. Bueno, y hablando de gente afectuosa, afectiva, y que está cerca de nuestro programa y que tiene mucho que ver con esta cuestión de teologías que estamos analizando, porque hace parte importante de su vida, y lo sé y lo sabemos, es el señor Edu Norris, que se acaba de comunicar y que se va a poner contento con una parte del contenido del programa que lo va a tocar de cerca. Muy bien. Así que lo vamos a estar tocando al Edu entonces, en un rato. En su más amplia brillantez. Muy bien. Ahí está. Leo Zanetti, un periodista que se detiene a explicar lo que ya entendieron todos.
Cachi Provost, un artista genial que sueña con la fama y se despierta con deudas. Rulo Benavides, un especialista notable que todavía no descubrió su especialidad. El Quijote no se mancha. Hasta las 21. Por MQC Radio. Hablabas algo que tenía que ver con una primera vez, con la palabra inaugural. Sí. Bueno, yo tomo un poco la posta esa de la primera vez, porque hay una referencia a una primera vez, si hacemos, disculpen la redundancia, alusión, si hacemos referencia a una palabra en particular, y la palabra es etiqueta. Sí. La palabra etiqueta tiene un par de definiciones o de acepciones. Una de ellas nos dice que es un conjunto de normas, reglas y formalidades que se observan en ciertos actos públicos, oficiales y solemnes. Muy bien, clarísimo. Clarísimo, aunque un poquitito incompleta para mi gusto, porque hay normas de etiqueta que a veces superan los actos públicos, oficiales y solemnes, pero que no dejan de ser etiqueta. O sea, el buen comportamiento en líneas generales. El buen comportamiento, la buena relación, la concordia, ese tipo de cosas. Sí, en un contexto público, seguro. Hasta ahí claro, sí. Claro. Otra acepción nos habla de un pedazo de papel o de cartulina. Acá tengo. Claro, ahí está. Pero esto no es una etiqueta. O materiales parecidos. Pero espérese. Ah, perdón. Retomo. Pedazo de papel o cartulina o materiales parecidos que se fija a una cosa para indicar lo que es. Por ejemplo, yo agarro un papel en este momento, un cacho de Sintec, y se lo pego en la espalda. Pongo rulo. Sí. Ya la gente sabe. Ahora, no sabe bien si yo me estoy refiriendo a Rulo en tanto personaje, el señor que está sentado al lado mío, sí, o lo que pende de su cabellera, por ejemplo. Puedes poner otro papel en la cabeza que diga rulos. Más rulos, está bien. Bueno, claro. Lo cierto es que este pedazo de papel o cartulina nos sirve para, fijado a una cosa, indicar lo que es esta cosa, o lo que contiene, o alguna otra información relacionada. Ejemplo, la famosa etiqueta que poníamos en la carpeta en la escuela, que decía carpeta de geografía o tercer año y esas cosas. Entonces, tenemos una etiqueta ligada a normas de comportamiento y otra etiqueta que es un simple papelito con un escrito. Con respecto a la primera acepción, esto de la etiqueta como normas de buen comportamiento, hay un rastro muy antiguo que nos habla de lo que podría llegar a tomarse como un primer compendio de proverbios con contenido moralizante. Bien. Esta obra, esta compilación, sería de autoría de un visir egipcio. Un visir es una especie de alto mandatario, sí, cercano a un primer faraón, ministro, claro, una cosa así. cercano a un faraón, pero no por encima de este. Visir. Del año 2360 aproximadamente, podemos estar hablando 2359, y le hago precio, antes de Cristo. El señor del cual estamos hablando, este visir, sería de nombre Ptahhotep. No me sale muy bien el egipcio, no, y más cuando ando con la voz tomada. Pero este señor Ptahhotep habría dejado una cantidad de consejos en plan o en tono de consejos de un padre a su hijo. Mira qué bien. Esta suerte de consejos de un padre a su hijo habría sido recopilado como para, a partir de ello, tomar datos de cómo debiera ser un buen comportamiento, claro, en sociedad. Decía incluso entre paréntesis, vale para los hijos de otras personas también. Claro. Y cerraba paréntesis. Exactamente, debiera... Bueno, andá a saber cómo dibujaban los paréntesis estos tipos. Eso lo ponían en un papelito y lo colgaban después. Claro. Claro. Bueno, estas serían normas de etiqueta, digamos, pero escritas por un visir egipcio hace como 5.000 años. Hace mucho. 4.000 y pico. Claro. Hay que decir que, como cosa interesante, se conservan copias de esta especie de compendio, y que, bueno, es tomado como un
un primer manual de lo que serían las normas de convivencia, ergo etiqueta. Sabemos que uno de los popes, uno de los capos en la fijación de normas de etiqueta ha sido el amigo don Luis XIV, el Rey Sol, que en los jardines de Versalles, en el gran palacio de Versalles, como todos sabemos cómo funcionaba la cosa, vivía rodeado de una manga de gandules que no servían para nada, sino para adularlo y chuparle la sangre al pueblo francés, pero que era tanta la gente y eran tantos los egos que había dando vuelta, y aparte llegaban visitantes extranjeros, que el tipo se despachó con una serie de normas, ergo de etiqueta, que tendían a hacer un poco más organizada la vida dentro del Palacio de Versalles. Estas normas de etiqueta, formuladas a partir de iniciativas del mismo rey Luis XIV, fueron una de las formas a las cuales recurrió el rey como para fijar su preeminencia y para fijar el estilo de lo que sería su gobierno y su figura, esa de Rey Sol. Así es que acá, ligado a la palabrita etiqueta, tenemos el papelito que pegamos en el tarrito de azúcar para saber lo que hay adentro, y tenemos también aquel primer compendio de Tajotep y las ocurrencias de don Luis XIV. Muy bien. Todo con el común denominador de la palabrita etiqueta. Dijiste recién la palabra azúcar. Azúcar. Y Se dice así. me acordé que el Rulo iba a contar algo sobre cosas en las que podemos poner azúcar. Cosas en las que podemos o no podemos poner azúcar. Azuquita, caballero. A ver, ya me sale, espera. Después jugamos mejor. Bueno. Le voy a contar porque antes se me pasó un poco, cuando hablábamos de Jalito, nosotros que vamos a Jalito a beber diversas bebidas. Sí. Una de ellas puede ser el capuchino. Sí. ¿Le gusta el capuchino, Cachi? Es lindo. Todo lo que tenga que ver con café siempre es grato. Y le podés poner azúcar. Yo le pondría capuchino al azúcar en todo caso. También, sí. Bueno, el capuchino que está hecho con café expreso y leche. Ajá. Incluso si quiere le puedo decir, mire, 125 mililitros de leche y 25 mililitros de café lleva. Ajá. Un cafecito, digamos, medio piojoso para mi gusto. Muy bien. Bueno. Es la receta del capuchino. 5 sextos de leche y 1 sexto de café. Puede llevar cacao o canela en polvo, si usted así lo desea. Cierto. La palabra capuchino viene del italiano cappuccino. Del italiano Está bien. capuchino, claro. Pero con 2C en vez de CH, Claro. una vez castellanizado. Bueno, capuchino toma el nombre del color del hábito de los frailes capuchinos, que son una orden monástica. Una orden, sí, pero quería decir de San Francisco, para que más o menos uno lo puede ubicar acá cerca. en sus cabezas. Claro. Son franciscanos. Ajá. Y usaban esos hábitos marrones con capucha, por eso capuchino, capuccia se dice capucha en italiano, y de ahí viene el término. Y aparentemente a partir de eso se tomó el nombre de este café, que tiene que ver, según la leyenda, después de una batalla en Viena en 1683, donde los vieneses, que obviamente habían ganado la batalla, utilizaron el café usado por los turcos, que habían dejado algunos sacos tirados y les pareció medio fuerte, entonces le pusieron crema y miel. Ajá. Dejándole como legado el nombre de capuchino por haber sido utilizado y tomado allí con ellos mismos. Luego Luigi Becerra en 1901 crea y patenta la máquina para lo que es el café expreso. Ah, claro. Y a partir de ahí empieza a salir al mundo esto que nos vende George Clooney por televisión. Sí, claro. Ahí está. También mire usted lo que me hace acordar. También se cree que, además de que puede ser por el hábito, como dije antes, de los monjes, también puede ser por la forma de peinar de estos monjes que tenían, viste, le hacían como que le pelaban el centro de la cabeza y le quedaba todo el pelito alrededor, marrón. Claro. Sí. Bueno, cuando usted sirve un café, un capuchino, le queda la espuma por encima. Claro. Todo la aureola exterior de color marrón. Sí. Y en el medio blanco. Mirá vos. ¿Cuántas cosas que uno no tiene en cuenta a la hora de tomarse un cafecito? Cuánta cultura en... Sí. Si uno se detuviese... En una taza. Claro, exacto. Si uno se detuviese a analizar lo que está viendo,
En lugar de estar mareando la cucharita ahí. No hay que marearla porque se desprecia la cultura. Claro. O pídase un café, si no. O pida dos, uno para tomar y otro para estudiar. Es verdad. 2 cafés y una lupa, por favor. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, que en los buenos tiempos el tipo compraba 2 discos, los LP, los famosos LP. Sí. 2 discos, uno para escuchar, otro para tener, decía. Claro, porque el para escuchar se deterioraba. Y el otro para tenerlo ahí virginal, a modo de colección. De modo que el tipo obviamente vivía para comprar discos y se gastó un fortunón. Y así también juntó un fortunón. Y tiene hoy un museo de discos. No sé si lo tiene, pero que lo había conformado, no tengo dudas. Bueno, algo muy a la pasada, hemos dicho azúcar más de una vez. Es una de las muchas palabras de origen árabe en nuestra lengua castellana. Cosa que tiene que ver, como ya sabemos, con que los árabes habitaron durante varios siglos el sur de España, el sur de la península ibérica en general, más que de España sola. Claro, claro. Y bueno, durante ese tiempo se fue constituyendo la lengua castellana y fue tomando obviamente muchas palabras del árabe. Ahí tenemos alhaja, almohada. Sí, todas las que tienen una H por ahí desubicada son árabes. Claro. Alhaja, albahaca, almohada. Zanahoria. Alcoba no tiene una H. Pero también es árabe. Bueno, y lo que iba a decir en relación a azúcar, que pasa con muchas, la gran mayoría de las palabras árabes que toma el castellano comienzan con A o con al, que era en realidad un artículo. Es decir, digamos, zúcar es etimológicamente lo que remitía a lo que llamamos azúcar, y A era él. Es decir el azúcar sería como decir el, ¿no es cierto? Y lo mismo con casi todas las palabras que comienzan con A o con al, hoy en castellano, pero que están tomadas del árabe. Algo similar a esto había referido cuando lo tuvimos invitado en nuestro programa al profe Gracioli, con respecto al nombre del instrumento que conocemos como laúd. Claro. En realidad el instrumento inicialmente se llamaba ud. Y bueno, estaba el ud ahí en el rincón y el tipo decía, alcanzame la ud, que me voy a tocar una chacarera, por ejemplo. Y el tipo tomaba la ud. Y la ud, tanto se jodió con el tema de la ud que quedó la ud hoy como el nombre que define al instrumento digamos medieval, si es que no nos tenemos que ir más para atrás todavía, y que me gusta tanto como suena. Tomé la ud. Bueno, aporte de la producción. Bueno, así es como uno utiliza palabras, no sabe de dónde viene, y es lindo saber cómo se han ido conformando. Bueno, el término salario viene de la sal, por ejemplo, ya que estamos con estas cuestiones de granos pequeños y blancos. Resulta que en la antigua Grecia, Roma, incluso en el antiguo imperio egipcio, se pagaba con sal. Claro. Entonces se le llamó salario al momento en donde se daba sal al trabajador, porque era una de las cosas que más se apreciaba, debido a que se utilizaba mucho para conservar las comidas, entre otras cosas. Claro. Era un tiempo donde todavía faltaba un par de añitos para que se invente la heladera, por ejemplo. Claro, les quedaba todavía... Sí. Entonces los saladeros eran los elementos que cotizaban en bolsa, porque justamente ayudaban a mantener la carne. Igual eran los de abajo los que cobraban con sal, ¿no? También existía el oro. Pero bueno, la sal era un elemento valioso y relativamente liviano, lo que permitía su uso como moneda de cambio sin ser moneda. Un puñado de sal para usted, un puñado de sal para usted no, porque... No, los hipertensos no, que cobraban en grano de arroz, no sé. Bien. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Hace un rato... Alguito breve que estamos por poner música, pero... ¿Alguito breve? Bueno, sí. Entonces voy a ir a algo breve que tiene que ver con 2 palabritas que no son de un uso pero muy frecuente, pero que cuando suenan, uno dice, acá hay algo que no está bien. Sí, ver. Porque hay algo que es muy piola de las palabras. Tienen significado, uno va al diccionario y encuentra pavote, dícese de los tipos que hacen el programa de radio así. Hay fotos de gente y todo. Bueno,
Las palabras tienen significado, pero también tienen una suerte de significante o significancia, con lo cual su simple sonoridad suele darnos una idea de qué tan bien o mal puede venir la cosa. A ver. Y hay un par de palabritas que yo, si tuviese que elegir, ahora ya lo sé, pero antes de estudiar, de juntar los apuntes para el programa, no hubiese sabido en qué momento poner cuál. Y me estoy refiriendo a deflagración y conflagración. Cuando a usted le hablan de conflagración, a mí por lo menos se me paran los pelitos de la nuca y digo, acá se armó la podrida. Yo por las dudas digo, no hay nadie y no abro la puerta. Ahí está. Y deflagración me suena a lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? A grato no me suena. Con lo cual, bueno, hay que ir, informarse y a partir de ahí empezar a hablar con un poquitito más de profundidad y de propiedad. Y caemos entonces en la cuenta que deflagración es una combustión rápida, con llama, pero sin explosión. Y con baja velocidad de propagación. A ver, retomemos. Debe ser por el noroeste, si hay llama. Combustión rápida, con llama, sin explosión y con baja velocidad de propagación. A ver, un fósforo. Prendemos un fósforo, llama. Sí. Después empieza a correr por el palito muy lentamente, nos da tiempo a prender el fuego para la pava y todo eso. Es traicionero el fósforo, Cachi. No dije que no lo fuere, pero lo cierto es que no hay explosión, una cosa, ¡boom!, me voló los dedos. Con lo cual, aquí tenemos que deflagración es algo que vemos cotidianamente, que no nos cambia la vida, porque, bueno, ahí está, vemos una deflagración cuando hacemos el asado, aquellos que lo hacen, en fin, nada tan doloroso como sugiere la sonoridad del término. Y el otro explota. Pasamos a conflagración. Entonces usted dice, deflagración, llama lenta, sin explosión. Conflagración, algo que revienta violentamente. Sí, un fósforo con una garrafa al lado. Puede ser un incendio de grandes proporciones. Bien. Puede ser la garrafa que reventó por el fósforo. También. La conflagración que provoca la garrafa luego de una deflagración. Pero también nos habla de perturbación repentina y violenta en la vida de sociedades y pueblos. Ajá. Esto entonces nos remite a una guerra, a un conflicto interno, onda revolución, de pronto una erupción volcánica que hace volar todo a alguna otra parte. Por ejemplo, se me está ocurriendo lo que pasó, y lo hemos hablado en algún Quijote, con el volcán Krakatoa. Sí. Que gran conflagración aquella vez. Desapareció una isla, y parte de la que estaba cerca, la isla de Java. Con lo cual, deflagración, conflagración tienen su cierto parentesco, pero no son precisamente una sinónimo de la otra, y mucho menos una antónimo de la otra. En todo caso, hay una cercanía en los significados. Definitivamente, cuando hablamos de conflagración en términos de perturbación repentina y violenta en la vida de una sociedad, de un pueblo, ahí ya estamos directamente en un capítulo aparte, no tiene nada que ver con deflagración. Y si vamos a la etimología de conflagración, nos encontramos que viene del latín conflagrare, que es inflamar, enardecer, agrego yo a las masas, y ahí tenemos una suerte de revolución, o flagrare, arder. Aquí tenemos un incendio que puede ser de grandes proporciones, me estoy acordando del Amazonas en este momento, y también puede ser el enardecimiento de las voluntades. Pongo como ejemplo entonces guerras, erupciones volcánicas, en fin, este tipo de situaciones. Deflagración, un fosforito. Conflagración, el lamentable incendio del Amazonas o alguna guerra. Bueno, palabras muy complicadas, yo por las dudas no las voy a usar, por lo menos por un tiempo. Música, maestro, esa es mucho más piola. Por favor. El Quijote no se mancha. Entre el sueño de llegar a París y el segundo vencimiento de la factura de gas. Hasta las 21 en MQC Radio. Bueno, otra cuestión a la que nos remite lo de Te leo al revés es a los palíndromos. Ajá.
de los cuales no preparé demasiada información, pero ya que nos dio pie Masacre, vamos a comentar un poquito. Un palíndromo es justamente una frase que se puede leer tanto al derecho como al revés. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Exactamente. Con la salvedad, digamos, de los espacios entre palabras. Ajá. ¿No es cierto? A ver, ejemplo para cualquiera de mi generación que tenga presente Los Simpsons, seguramente tiene presente el ejemplo Anita la Balatina. Ajá. Uno escribe Anita la Balatina y si lees las letras de atrás para adelante te da la misma frase. Qué bien. Te quedan desacomodados, obviamente, los espacios. Los espacios. Y si yo digo ese oso se asoma, no tiene nada que ver. No. No. Porque por empezar empieza en E y termina en A, así que un palíndromo no puede ser porque tiene que empezar y terminar con la misma letra. Siempre hay gente que me quiere complicar los ejemplos. Sí, se pueden, si quieren, googleando hoy por hoy se pueden encontrar muchos. A mí hay uno que me gusta mucho que se lo leí a Cortázar, no sé si es suyo. Hay un cuento de Cortázar que no tengo ahora a mano, pero en el que menciona varios palíndromos. Uno de ellos dice Adán y raza, azar y nada. Miércoles. Lo cual tiene una mezcla de palíndromo con filosofía, claro. Porque Adán y raza, azar y nada, ya son conceptos de mucha carga filosófica, si se quiere profundizar. Sí. Sí, arriba la birra, nos apuntan desde la producción. Si no muy arriba, porque no vamos a llegar. Sí. Arriba la birra, está muy bien. Estaba pensando que en estos días, a partir de que uno está pasando por una cierta dolencia, llamémosle de alguna forma, que ligada inicialmente a la gripe y qué sé yo, tenés que tomar mucha vitamina C, tenés que morfar muchos cítricos, tenés que, y a mí eso no me gusta. ¿No te gusta que te digan lo que tenés que hacer? No me gusta que me manden a comer naranja, tampoco. No me gusta, pero resulta que apareció una fruta muy dulce. Así apareció, así. Usted apareció, no sé, Dios ¿Le avisaste a los biólogos? Claro, a mí me gustó porque, pucha, la probé. Mirá, qué dulce, me da ganas de comer esto. Y no está tan caro, y uno la encuentra en el súper cerca de casa o en la verdulería cerca de casa, y ahí estaba, pa' colmo, grandota, rubicunda en su color naranja. A ver, pa' naranja muy aplastada, pa' mandarina muy grandota y de cáscara muy fina. Y cuando uno lo prueba, hay un gusto amandarinado, pero con un toque de naranja, porque no termina siendo esa mandarina potente, que uno se come una mandarina y se tiene que lavar las manos durante 2 semanas. ¿Se deja desgajar a mano sin utilizar un cuchillo? Se deja desgajar, pero es dificultoso el desgajamiento. O sea, es una cosa media hibridona. El cartelito luce mandarina, la etiqueta dice mandarina. Yo sé lo que es una etiqueta. Bien, un papelito o un compendio que inventó el que dice rulo. Resulta que el cartelito dice mandarina, pero uno cuando la saborea dice no llega a 100% mandarina. Entonces dije, entre tamaño, color, textura, sabor, esto es otra cosa, no es mandarina ni es naranja. Por lo tanto, me quedan 2 posibilidades. La nombraré mandaranja o narandarina. Narandarina me gusta mucho. Y me gustan los dos, ¿qué quiere que le diga? Me gustan los dos. Muy bien. Y vino a cuento del programa que teníamos que hacer hoy, y dije, bueno, allí está. Dejo picando, para quien desee, de a quien más, ir al súper y comprarse una mandaranja, 1 kilo de mandaranja, o 1 kilo de narandarina, que es como más... Pídanlo así incluso. Más cantaría. Es más dulce la narandarina. A mí me parece que sí. Sí, es más dulce. Por eso es fácil hacer un programa de radio con el Cachi. Yo no sé si sale bien o no, pero el Cachi se come una mandarina, viene y te hace 10 minutos de programa y ya está, ¿ves? Bueno, yo quería contarles algunos ejemplos de epónimos. Siendo epónimos los conceptos o nombres que surgen a partir de el nombre de una persona en particular. Está bueno eso. ¿No es cierto? Para articular la persona tiene que ser. Claro. Voy a ir a un ejemplo que surge de la literatura, en realidad más de un personaje que de una persona puntual, que es la palabra lazarillo,
que utilizamos para designar a aquella persona, o perro también, que tiene la función de guiar a un ciego. Claro. El Lazarillo, bueno, debe su nombre justamente a una novela picaresca muy conocida, publicada a mediados del siglo XVI. Ya sé, el Quijote, no. No, algunas décadas antes del Quijote, que fue titulada La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades, porque le ponían nombre largo a los libros, ¿viste? En aquella época no tenían el concepto de que tiene que ser concreto para vender y etcétera. Bueno, esta novela picaresca de autor anónimo, hay algunas hipótesis que no Anónimo escribió muchos. Sí, Anónimo escribió en muchas lenguas, además en muchos siglos distintos. Muy ocurrente era el tipo ese. Bueno, esta vida del Lazarillo de Tormes, siendo Tormes un río, por otra parte, cerca del cual habría nacido este personaje, narra las aventuras de un niño huérfano, pobre, que se las rebusca con sus mañas como para sobrevivir. La cuestión es muy sencilla, este muchacho se llamaba Lázaro. Claro. A partir de este nombre, Lazarillo es como simplemente un diminutivo del nombre. En esta novela, el primero y el más importante de los trabajos que realiza este huérfano es justamente el de ayudar a un ciego, con el cual tiene varias discusiones, varias peleas, y que, bueno, la popularidad de este personaje es lo que después hizo que se instale en la lengua la palabra lazarillo directamente como el concepto que se refiere a este tipo de trabajo. Otro ejemplo. No sé si usted ha tirado alguna vez, Cachi, o ha fabricado, vos que sos de fabricar muchas cosas, lo que se llama bomba o cóctel molotov. Sí. Bien. Además que a mí se me caían los pies. Bueno. Sí, y generaba una conflagración, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, la bomba molotov debe su nombre a un político ruso, soviético más precisamente, de la época de la Unión Soviética, tipo muy jodido, llamado Vyacheslav Molotov. Sí, jodido el nombre aparte. Sí, que en realidad, aparte, Molotov era un apodo, al igual que Stalin. Claro. Sabemos que Stalin, no me acuerdo cómo era su nombre, pero... todos apodos. Sí, Stalin es, claro, bueno, pero el apellido no lo sé. Stalin es una palabra que deriva del acero. Steel es acero o algo parecido. Sí. Stalin era como el tipo que era de acero. En este caso, Molot es martillo en ruso. Este tipo que se hacía llamar Molotov era en referencia al martillo. Cuestión que este tipo era un político diplomático de la plena época de la Unión Soviética. De hecho fue, junto con Stalin, fueron de los principales responsables de las grandes purgas, que tras la muerte de Lenin, las grandes purgas lo que hacen es limpiar cualquier oposición interna dentro del partido, y matan a mucha gente y demás. Pero bueno. El asunto es que en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Rusia entra en guerra con Finlandia, esto es en el 39, y aparentemente este tipo Molotov habría hecho una transmisión por radio en Finlandia, anunciando que los aviones rusos iban a distribuir alimentos. Obviamente los aviones rusos fueron lanzando bombas. A partir de allí la expresión exacta fue variando, pero los finlandeses comenzaron a hablar de las canastas de pan molotov, refiriéndose a las bombas que caían de los aviones. Esto, vuelta más, vuelta menos, fue derivando en el concepto de bombas molotov. No sé por qué se lo terminó utilizando a las bombas caseras incendiarias. Es la acepción que yo tenía. Claro, son estas que se hacen básicamente con combustible dentro de una botella, corcho y algún trapo exterior, se prende fuego el trapo. Una conflagración seguida, mejor dicho, una deflagración seguida de una conflagración. Claro, cuando se rompe la botella. Claro.
Bien, te decía, me falta el nexo ese, digamos, por qué pasó a nombrar este tipo particular de bombas caseras, pero de ahí viene el nombre del ruso Molotov, y también después de ahí la banda mexicana de rock que lo toma. Ajá. Vaya uno a saber a partir de qué. Yo tenía otra acepción de cómo era la historia del señor Molotov. Tenía referencia de que era un general, un militar, y que inventa justamente un elemento ofensivo basado en gran cantidad de botellas vacías que había encontrado, a las cuales ideó llenar de combustible, adherirles una suerte de mecha hecha de trapo, y que estas se arrojarían a modo de granada. Tenían incluso el formato de las granadas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, y eran arrojadas al enemigo, causándole obviamente el incendio de su indumentaria o de sus vehículos. Esa era la acepción que yo tenía. Sí, ahí serían más precisamente los cócteles conocidos. Claro, exacto. Bueno, tengo un último ejemplo, o tengo algunos más, pero quiero contar por ahora uno más, que me parece muy interesante, que es el origen de la palabra boicot, que se debe también a una persona en particular. En este caso, un político, un funcionario, en realidad inglés, de fines del siglo XIX, tiempos en los que Inglaterra tenía bastantes conflictos políticos con Irlanda, que era una especie de colonia o de parte del reino, pero con tendencias independentistas. En este contexto, Charles Cunningham Boycott fue encargado de administrar algunos territorios rurales que eran trabajados por irlandeses. La Irish Land League, que sería la liga de la tierra irlandesa, entra en discusiones con este tipo, pidiéndole rebajas en los alquileres y mejores condiciones de trabajo y demás, a lo cual Boycott se niega, y a partir de allí genera una reacción de los irlandeses, que comienzan a tomar medidas que hoy, a partir de este asunto, conocemos como boicotear. Claro. Que comienzan primero por negarse todos los trabajadores rurales a trabajar en las tierras de este tipo. El tipo, consigue trabajadores de otro lado, entonces se niegan a venderle alimentos, se niegan a transportarle las cargas. Claro. Digamos que nadie lo ataca directamente, nadie incumple la ley simplemente al ignorar a este tipo, pero le terminan haciendo imposible el trabajo por no colaborar en ninguna de las actividades que necesitaba. Esto es lo que pasó a conocerse como boicot. De hecho, en los mismos tiempos, esto ya en los diarios británicos de la época, comenzó a hablarse de esta práctica como la práctica boicot, y la palabra a partir de allí se extendió a todo el mundo. De un sustantivo pasó a ser también un verbo. Porque claro, boicotear, claro, es el verbo de practicar el boicot. Ajá. Bueno, se me ocurre que nuestro programa tiene el nombre de un personaje que también define de algún modo actitudes o situaciones. Lo quijotesco del ingeniero hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así le dio un tipo que había leído una abreviatura. Entonces este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha dio lugar a que toda acción carente de cierto sentido común, que pareciera ser una causa perdida desde el principio, pasó a ser llamada o conocida como quijotada, habida cuenta que la conducta de este Don Quijote era así errática. Y si me remito a la literatura nuevamente, porque fue un poco la literatura lo que gatilló este ítem, estoy pensando en el término edisonada. Edisonada hace alusión a una narración, a una historia que tiene que ver con inventos. Hay un tipo que es puede ser el científico loco, o puede ser el científico abnegado, o puede ser, no sé, un habilidoso tal o cual, pero aquel que se pone a inventar algo, qué sé yo, el cohete para viajar a la luna,
Cuando hay como alma de la narración un invento, una generación de algo a partir de lo que no había. Obviamente esto nos remite a don Thomas Alva Edison, inventor, no de nuestro mayor cariño, pero inventor al fin. A partir de ello, toda creación o toda narración que tenga que ver con inventos o con creaciones extrañas son tildadas, así entre comillas, como edisonadas. Bueno, tanto como para agregar a la... Muy bien. A la idea de esta de... Hasta ahí lo que tenía yo de epónimos. Epónimo, así se llamaba. Epónimos. Yo tengo algo que toca de cerca porque tiene que ver un poco también con lo que contó usted de boicot, tiene que ver con Tiro, Lío y Cosa Golda, que es la alarma. Ajá. Cosa molesta la alarma. Sí. Bueno, la alarma, aunque parezca ser que... ¿Qué hace usted cuando escucha una alarma, Cachi? Al vecino. Sí. Generalmente la gente escucha una alarma o se alarma por algo y ¿qué hace? Se va, corre, se aleja. Hay que huir. Bien, no hay que huir. ¿Cómo no? ¿Cómo va a huir? Bueno, y si es el una origen alarma de la contra palabra, incendio, qué sé yo. El origen de la palabra invita no a huir, sino a enfrentar la situación. Ni loco. Bien. No, eso diría yo también, Cachi, no se preocupe. Eso para los valientes se lo dejo, para los que quieren salir en la tapa de los diarios. Etimológicamente, alarma viene de el siglo XVI, es un vocablo italiano, se deriva de un vocablo italiano de alarme, Ajá. que es la contracción de la expresión al arme, que significa al arma, claro. La singularización, digamos, de a las armas. Claro. Y se utilizaba mucho en los fuertes, en donde generalmente agrupaban las armas en el centro del fuerte. Ajá. Y cuando avisaban que venía el enemigo, gritaban alarma, alarma, y todos buscaban las armas para enfrentar la situación, cosa que no hacemos ya. Claro. Hoy por hoy, cuando escuchamos una alarma, o nos tapamos los oídos. A ver, esto es muy piola. Uno le pone la alarma al auto para que no se lo afanen. Claro. Y de pronto uno anda por la ciudad y un auto empieza, onda arbolito de Navidad, se le prenden todos los farolitos, hace una cantidad de ruido y qué sé yo. Nadie le da bola. No se arrima un policía, no se arrima ni un cartero, alguien que tenga gorra de algo, nadie. Ya perdió la... Sí, hace unos días hablábamos de ese tema, calculábamos que por lo menos el 99,5% de las alarmas que suenan resultan en una falsa alarma, con lo cual se deriva en esta conducta en la que ya nadie les hace caso directamente. Aquello de cuidado que viene el lobo, el día que viene el lobo, no hay alarma. Sí. Lo único que hacen es molestar a mucha gente, pero en materia de seguridad aportan poco y nada. Claro, porque aparte de eso, bueno, esto auspicia este bloque. Bueno, lo que quería decir es que realmente la molestia, el grado de molestia que se genera a partir de que suena una alarma, uno se enerva, pero no se enerva por el potencial peligro, sino simplemente por el ruido que hace el aparato. Contaminación sonora. Tal cual. Bueno. Es un problema en serio, más allá de que lo usemos para bromear. Lo que sí rinde, Cachi, que vos tenés que hacer con tu taller de serigrafía, no hay que poner alarma, hay que poner un cartelito que diga, esto acá cuida alarmas, Pepito... Bueno. Monitoreado por GPS y todo así. Evite robar. Su invento no es nuevo, ya hay gente ya lo creo que no es nuevo. Bueno, cuéntense algo, che. ¿No sería cuestión de ir cortando para un poquito de música? Bueno, métale. Me parece. El Quijote no se mancha. El programa que estaba escuchando Van Gogh cuando decidió cortarse una oreja. Hasta las 21. En MQC Radio. Una cantidad de palabras que tienen que ver con creencias religiosas o con personajes que acaparan la intención de adoración de un individuo o una comunidad. Bueno, por ejemplo, surgió la palabra Dios, la palabra ídolo, junto con ídolo se desprende idolatría, de Dios se desprende... Y de idolatría se desprende paganismo, en fin, una cantidad de cosas. Después vienen, por ejemplo, ícono, el ícono en tanto imagen religiosa. Hay mucho. Hereje, airetikos, del griego airetikos, bueno, es mucho, es muy frondoso, tengo más de una hoja de apuntes
pero lo voy a tener que resumir. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo es cumplir con lo prometido. En algún momento, en otro programa, seguramente retomaremos la consigna y seguramente desguazaremos o nos meteremos más en profundidad con todos estos conceptos. Hablaba de Dios que le impone a la feligresía mandamientos: me querrás a mí por sobre todo, no te harás ídolos, no le rendirás culto a esos ídolos, entendiéndose por tal imágenes. Quien adora a imágenes se convierte en un idólatra, a un ídolo se convierte en idólatra, por tanto es pagano. Pagano, ¿por qué? Porque no acata la palabra de Dios. No me voy a meter, aunque lo tengo, en la etimología del término pagano, paganismo. Es muy interesante y lo desarrollaré más adelante. Me quiero centrar en la promesa que hice al principio del programa. Entonces tenemos que hablar de las formas en las cuales diferentes vertientes del cristianismo han ido practicando la idolatría o no, han ido aceptando esa idolatría o no. Hay quien ha argumentado en favor de la idolatría. ¡Viva la idolatría!, gritaba. Y lo argumentan, y dicen, esto está bien. ¿Por qué? Porque tener una imagen de un miembro de todo el panteón al cual nosotros reverenciamos, ayuda a fijar las convicciones religiosas, bla, 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 bla. Ahí tenés a otro que dice no, porque si el Padre Creador dijo que no, será que no. Listo. Sí. A eso tenemos Padre Creador. Y hay gente que le encuentra una muy digna vuelta, a mis ojos, y esta gente serían, por ejemplo, los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué vuelta le encuentran los mormones a lo que podría ser tildado prima facie de idolatría? Es que no son elementos de adoración. ¿Por qué? Nos encontramos con que un ícono, por ejemplo, los famosos íconos bizantinos, representaban a una Virgen María o al santo esto o al san lo otro, pero tenían una particularidad: era un elemento devocional frente al cual el creyente oraba, pero no le oraba a ese ícono. Era en todo caso un elemento inspirador, no objeto de adoración. Y en esa línea, según lo que me he informado, proceden los mormones. Los mormones tienen dos elementos ligados a lo que podría erróneamente ser considerado elemento de adoración. Uno es la imagen del ángel Moroni, un ángel trompetero, que es el ángel que revela a José Smith, por allá por 1800 y poquito, la existencia de unas tablillas de oro en las cuales estarían grabados los anales, la historia del pueblo de Dios en América. Porque, según la doctrina de los mormones, habrían llegado a América familias guiadas por revelación divina, familias que venían de la tierra de Babel, allende los mares. Entonces, este ángel Moroni era un miembro, un descendiente de esas familias, que se hace presente frente a José Smith siglos y siglos después, y le comunica que aparecen, que hay unas tablillas así, de las cuales él, traduciéndolas y publicándolas, daría lugar posteriormente a lo que se conoce hoy como el libro de Mormón. Mormón sería el padre del ángel Moroni. Este es un elemento, la imagen del ángel Moroni es un elemento que está en las carátulas de los libros de Mormón, que está en el pináculo de los templos principales, pero que no es objeto de adoración, es un elemento identitario. Ahí es donde yo considero, en primera persona, considero que le encuentran muy bien la vuelta al no faltar a los mandamientos, pero sí tener imágenes representativas, que en todo caso no hacen más que
amalgamar una creencia. Y la otra muy fuerte, es la imagen de Jesús. Los mormones tienen la imagen de Jesús como un elemento identitario. Son cristianos. La imagen de Jesús es muy diferente a las imágenes que normalmente estamos acostumbrados a ver de Jesucristo. El Cristo crucificado, doliente, el penitente que vino a la tierra a redimirnos de nuestros pecados, y toda esa cosa tan lúgubre, tan tenebrosa, que es un poco el común denominador de lo que conocemos normalmente. Los mormones lo reemplazan por otro Jesús, un Jesús vivo, un Jesús que viene a plantear superación, y que justamente no se lo muestra ni doliente, ni herido, ni sangrante, y mucho menos se muestran cruces. Y fundamentalmente, mucho menos, no es objeto de adoración, es elemento identitario y es elemento, en todo caso, inspirador, pero no devocional. Quería hacer esta aclaración. Bien, es una diferencia más que conceptual, digamos. Claro, exacto. Y quería hacer este resumen dentro de, como dije, un montón enorme de información que no tan solo habla de los mormones. Me refería a esto porque le hice una promesa a Edu, pero hay para hablar desde Dios, ídolo, tótem, ícono y bueno, en fin, lo haremos en otro programa. A mí me gusta mucho dormir la siesta. Así Somos que dos. Le voy a contar el origen etimológico de la palabra siesta, que también nos vincula un poco a la religión, con lo que se llama las reglas de San Benito. San Benito es como el gran padre de las órdenes monásticas. La regla de San Benito son los reglamentos que se utilizaban dentro de los monasterios, en la gran mayoría de ellos. O digamos, de las reglas de San Benito es el modelo que tomaron después todos los monasterios. Cada orden puede tener sus particularidades, pero surgen de ahí. Entre estas reglas, San Benito recomendaba guardar reposo después de la hora sexta. Ajá. En aquellos tiempos se consideraba el comienzo del día cuando salía el sol, por lo cual la hora sexta daba más o menos alrededor del mediodía. A partir de este reposo de la hora sexta, surgieron conceptos como sextear o guardar la sexta. Ajá. De ahí de sexta a siesta es un ratito. Faltaba dar un pasito nomás. Así que cuando dormimos la siesta estamos siendo muy buenos cristianos. ¿Vio? Cumpliendo con las reglas de San Benito. No decía en qué hora despertar, además, así que... No, decía guarda reposo después de la hora sexta. No decía a tal hora abandona el reposo. Claro. O qué tan profundamente debes guardar el reposo. Está bien. Sí. Yo hay cosas que las guardo y después no las encuentro más, de tan bien que las guardo, y esta podría ser un ejemplo. Bien. Nos mandamos una siesta interminable. Sí. Bien, Bueno, como para seguir con esto. yo tengo un par de frases o de dichos populares, si se quiere, que tienen también su origen. Como por ejemplo, salvado por la campana, Salvado por la campana. que es algo que utilizamos muy a menudo cuando nos pasa algo y alguien incluso un timbre en lo escolar, si se quiere. Ajá. Nos salva Sí. del momento. Claro. Bueno, esto se debe a que en otros momentos de la historia, en la antigüedad más antigua, la gente cuando se moría, por carencia de los conocimientos de medicina que tenemos hoy, no podían asegurar que se había muerto de verdad. Ah. Pero bueno, parecía muerto, nos dan todos los números, vamos a enterrarlo. Uno le Claro. pregunta y no contesta. Claro. Entonces lo enterraban y bueno, muchas veces sucedía de que en algún momento que tenían que desenterrar el ataúd veían que estaba todo rascuñado. Uf. Y che, acá le pifiamos, no, Claro. le había faltado un Sí. poco. Entonces A lo mejor alguno rasguñaba el ataúd antes para hacer una gracia. Antes esa de puede meter ser. al muerto. Ajá. Cuestiones que se les ¿A cuánto ocurrió. está un ataúd rasguñado previamente, por ejemplo? No sé. ¿Es más son- barato o más caro? Son de segunda mano, eso, cacho. O de segundas uñas, por lo Literalmente de segunda mano. Se les ocurrió poner en el féretro una campanilla que puede ingresar una especie de soguita Claro, y hasta el cuerpo. Claro. En el caso de que por
por la duda, ¿vio? Si llega a despertar, pueda tocar la campana. Y bueno, evidentemente han sucedido casos en donde sonó la campana y sacaron al muerto que no estaba muerto y se salvó por la campana, Cachi. Ah, mire este, lindo. Muy bien, yo habría jurado que se debía al boxeo, el asunto de salvado por la campana. Claro, yo pensaba... Pero se ve que viene de más atrás. Me trajo reminiscencias escolares. Cuando sonaba la campana, bueno, guarden todo y salgan rajando, y no le damos tiempo al profe para una pregunta complicada más. En cuanto al salvado por, está también, esto me viene a la memoria a partir de esta cuestión de la campana, salvado por los pelos. Ah, esa nunca me pasó. Tiene que ver... Siempre me metieron en lío los pelos. Bueno, a mí cada vez menos. Tiene que ver incluso con la vestimenta de los marineros. Otrora, marinero Sí, que caía al agua, una de las tantas formas de sacarlo podría haber sido engancharlo con el bichero, tirarlo para arriba. Pero si no tenemos bichero, y si más o Si menos... le tira con el arpón, se puede lastimar. Lo podés sacar, pero... Sí, bueno, pero no se puede todo, viejo. Bueno, lo cierto es que los marineros solían llevar su crencha, su melena desprolija, pero como apelotonada, con algún elemento grasiento que la mantenga toda tipo una especie de antecesor de la gomina, que ustedes no llegaron a conocer. Entre eso y una gran rasta. Bueno, claro. Eso, y hacerse una ñoca, una especie de coleta, y la coleta engrasada era la que ensuciaba la pilcha, el uniforme. Por eso el cuellito ese, el cuellito al revés, del tipo del Pato Donald, claro, sí, era una especie de pañuelo, trapito, y luego devino en un elemento incorporado al diseño de un uniforme, sí, que tendía a mantener limpia la pilcha a partir de que no se engrase con el roce. Y el tipo que caía al agua llevaba el pelo largo, adrede llevaba el pelo largo para poder ser izado a un bote salvavidas, o si no era tan... te cae de un galeón, olvídate, estás a 7 metros de la cubierta, pero no hay nadie que tenga los brazos tan largos. Pero si te caíste de un bote, por ahí te pegan el manotazo, te levantan de los pelos y te tiran de nuevo adentro del bote, salvado por los pelos. Muy bien. Eso es lo que tenía como para ofrecer. Riesgoso ser marinero pelado. Uy, no me lo diga a mí, encima que no sé nadar. Bueno, algunas más, tenemos algunas sueltas para agregar. La palabra planeta me parece interesante. sí, Que viene de los griegos. En griego antiguo sería planete. La cuestión que el significado de planetes era errantes o vagabundos. Ajá. O sea, la palabra que utilizaban para decir errante, vagabundo, es la que terminó dando nombre a los planetas, porque observaban los griegos, al estudiar el firmamento, que a diferencia de la gran mayoría de las estrellas, la posición de los planetas iba cambiando. Claro. De ahí que se los llamó errantes, planetes en griego antiguo, y de ahí les quedó la palabra planetas. Y de paso, bueno, de los griegos y mitología grecorromana, palabras en nuestro idioma también tenemos para ser dulce. Afrodisíaco, por ejemplo, nos remite a la diosa Afrodita. Claro. Tanto cereal como cerveza nos remiten a Ceres, que era otra divinidad griega. Cronómetro y todo lo que sea cronológico nos remite a Cronos. Ajá. Geografía, a la diosa Gea, que es la tierra. Y así podríamos estar un buen rato. sí. Cálculo estuve viendo, o calcular en realidad, que deriva de cálculo, que tiene que ver con piedritas que se utilizaban para aprender a... Ah, mire qué bien. Sí, eso a está sumar, muy bueno. por ejemplo, y que bueno, vio que a las piedritas de los riñones también le dicen cálculo. Sí. Bueno, porque en realidad el origen de la palabra tiene que ver más con piedras, que después se utilizó en las matemáticas. Con una operación aritmética. Así es. Ajá. Claro, digamos, el origen de la palabra cálculo explica por qué hoy se lo utiliza tanto para las piedras en la vesícula como para el cálculo matemático. Ajá. Porque eran piedritas las que utilizaban para hacer los cálculos matemáticos. Claro. Así que todo les remitía a lo mismo. Trivial viene de trivialis, que era un lugar de cruce de 3 caminos en la antigua Roma,
en donde la gente se cruzaba al pasar, generalmente viajeros que no se conocían y mantenían algún que otra conversación, obviamente trivial. Mira vos. Así que... Claro, livianita. Liviana, no se conocían. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal el clima? ¿Para dónde va? ¿Para allá? Claro. ¿Hace mucho que anda por acá? Entonces... ¿Cómo de ahí está el camino deriva para aquel lado? Las trivialidades. Muy buena eso. Estoy pensando también, remitiéndonos a la Grecia clásica. Ustedes saben que hay en la actualidad, lo hubo siempre, Sí, Grecia hay. hombres lesbianos. Porque No sé si pedirle que aclare estamos en presencia o pedir la música para... Estamos en presencia en los últimos tiempos de una suerte de eclosión de una serie de tonos de grises dentro de lo que es la escala de las preferencias sexuales. Multigeneralismo. Tiempo atrás había hombres y mujeres y luego fueron surgiendo una serie de elementos que se incorporaron en el medio de toda esa línea. En el medio de toda esa línea, decía, surge el concepto de lesbiano. ¿De dónde viene la idea de que puede haber hombres lesbianos? Habida cuenta de que el lesbianismo es una práctica en principio reservada al género femenino. Resulta que esto nos tiene que remitir a la isla de Lesbos. Ajá. Isla de Lesbos, donde había, por lo visto, entre sus habitantes, una cierta marcada intención por las relaciones, una suerte de deseo imperecedero de pasarlo bien. Tanto es así que entre las chicas había surgido este deseo de vincularse entre ellas como para obtener gratificación sexual. De allí deviene que aquellas chicas que buscan entre sí la gratificación sexual son consideradas lesbianas. Pero en Lesbos también había hombres. Y sí, había perros lesbianos también. Claro. Y así es como la palabra lesbiana, lesbiano, puede de alguna manera describir una preferencia sexual, como puede también, en este caso, convertirse en una suerte de gentilicio. Hombres lesbianos procedentes o habitantes de la isla de Lesbos. Muy bien. Hasta ahí me dan las neuronas. Bien, qué bueno, Cachi, porque te llegaron hasta las 9 las neuronas, te aguantaron, así que ya hemos cumplido. Podemos saludar nomás. La hemos pasado lindo, pero... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y usted? ¿Qué anda haciendo por acá? Ah, pasaba nomás. ¿Se piensa quedar mucho? Sí, anda. Bueno, no tanto, porque el amigo Jaime Ross está diciendo que nos tenemos que ir. Nos vamos a ir, quédense tranquilos, prometiendo el próximo miércoles estar acá firme como bigote de laucha. www.mqcradio.com.ar